Y acá estamos con Hernán Lecunza, licenciado en Economía, consultor y asesor parlamentario, ex gerente general del Banco Central. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Esto es causa o consecuencia? Esto que está pasando. No, bueno, un poco las medidas que se han tomado en la última semana, que están más orientadas a reprimir la demanda y aumentar compulsivamente la oferta de divisas, en realidad es una reacción de la política económica a un problema evidente que es la fuga de capitales que se venía ya registrando no solamente en el último tiempo, sino que desde hace 4 años. Claro. ¿No? Lo primero que tenemos que tener en claro es que esto no es un fenómeno transitorio, sino persistente, porque si tenemos mal el diagnóstico, la terapia va a ser equivocada, y tenemos que tener en claro que en los últimos 4 años se fueron 80.000 millones de dólares. Recién ustedes se preguntaban cuándo no hubo. Bueno, en el periodo 2003-2007 no había tal fuga, por lo menos no en esa magnitud. Entonces, tenemos que saber que es un fenómeno persistente, no transitorio, ¿no? Claro, y que no obedece tal vez a ninguna conspiración, seguramente, o bueno, aunque en alguna mínima parte lo sea, no es la esencia del problema, digamos. No, digo, echarle la culpa a una conspiración es como echarle la culpa al referee cuando tu equipo pierde. En realidad, siempre hay fenómenos asociados, por ejemplo, a la crisis internacional, claro, etcétera, o en el 2008 con la crisis del campo. Pero la verdad que me parece que la causa de que la población trate de dolarizar sus ahorros es porque ve que allí hay, digamos, que todo sube menos el dólar. Entonces tiene un fenómeno de percepción de dólar atrasado, que entonces para proteger sus ahorros trata de orientarse hacia lo que piensa que más va a subir. La historia no cuenta, cuenta la expectativa del futuro, ¿no? Claro. Ahora, ¿son los pequeños ahorristas o son los grandes empresarios o las grandes empresas que están comprando dólares o que mueven este tema? Digo, o es la señora jubilada o el que va a comprar $500 o $200 o 100. No, el pequeño ahorrista, la señora jubilada, el asalariado, lo que hace es mirar la pizarra de la cotización del dólar y es un seguidor, digamos, en este fenómeno. Indudablemente que el inversor más sofisticado, que está más informado, y que se da cuenta que hay un déficit comercial manufacturero, o sea, de la industria, de 35.000 millones de dólares, o sea, mayor al de la convertibilidad, o se da cuenta que el salario en dólares es 20% más alto que el de fin de 2001, o se da cuenta que somos muy dependientes a la soja y a Brasil. Bueno, ese obviamente lidera este fenómeno y el asalariado, el ahorrista minorista, es seguidor de este fenómeno. ¿Y en qué nivel está hoy la demanda de dólares? Bueno, la dolarización de portafolios hasta julio fue más o menos unos 2.000 millones de dólares mensuales. Hoy está arriba de los 3.000 millones de dólares mensuales instalado cómodamente. No hay plan ni ortodoxo, ni heterodoxo, ni keynesiano, ni monetarista que pueda convivir con semejante nivel de fuga de divisas, ¿no? ¿Y esto qué horizonte tiene? Porque me imagino que no es consistente por más 47.000 millones al viernes, 47.500 millones al viernes de la Reserva del Banco Central, ¿no? No, las reservas uno diría que son suficientes. Lo que pasa es que ahí me parece que hay un fenómeno de foto y película. Cuando uno mira la foto, uno ve que este vehículo está bien posicionado en la ruta y la foto sale que va un poquito rápido. Y el problema es que a 200 metros se ve una señal de una curva. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el mundo? Dice la soja puede valer menos, el real brasileño puede valer menos. En consecuencia, en la foto sale que vamos un poquito rápido. El problema es que la foto de 200 metros de atrás también decía que íbamos rápido. Entonces vemos que no corregimos la velocidad a tiempo. Entonces me parece que lo que se percibe es que el riesgo es que enfrentemos la curva a esta velocidad. Entonces el problema es la película en la foto, no es que tenemos un atraso cambiario muy significativo. Entonces, ahora, el tema es así, ¿no? Todo el mundo habla del tema de la inflación, es cierto, todos los economistas, la oposición, todo el mundo habla de la inflación. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, resolver la inflación no es difícil, lo que pasa es que yo digo, hay que tener diagnóstico, voluntad y pericia. Diagnóstico, primero reconocer el problema, si no, no hay terapia posible. Digamos que lo reconocemos. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces hay que tener voluntad, y voluntad es asumir los costos políticos asociados a una menor inflación. ¿Qué serían? Y los políticos hay que pasar un mensaje. Primero, reconocerlo ya es un costo para un gobierno que no reconoce. Segundo, el gasto público tiene que crecer un poquito menos, no bajar, crecer un poquito menos. La emisión de dinero tiene que crecer un poco menos. El crédito, en lugar de subir al 50, subirá al 22.
los salarios en lugar de subir al 30 subirán al 18, o sea, es una serie de malas noticias entre comillas, claro. ¿no? Para el ritmo que traías. Para el ritmo que traíamos, o sea, para enfrentar la curva no a 200 km por hora, sino a 80, que es más prudente. Y con eso, digo, y culminando, si se quiere, con un pacto social, pero no empezando con un pacto social, porque eso es empezar a cenar por el postre. ¿No? Primero tenemos que reconocer cuál es el problema y el gobierno decir, miren, lo voy a enfrentar de esta manera, de una manera consistente. En ese escenario consistente, mover el tipo de cambio va a ser secundario, porque no se va a ver como una medida desesperada o aislada o inconsistente, porque si yo muevo el tipo de cambio en diciembre y no hago nada con la inflación, en febrero estoy igual que antes, porque la inflación me va erosionando la competitividad. En consecuencia, por eso es más fácil reprimir las consecuencias y no atacar las causas. Ahora, vos viste que esto se decía antes de las elecciones y muchos especulamos con que, bueno, era lógico que no se hablara de todo esto antes de las elecciones, pero después el gobierno debería ser consciente de esto. ¿Vos crees que el gobierno no es consciente? ¿Lo niega, pero hay alguien trabajando ahí en las sombras para en algún momento antes de fin de año tener alguna medida? Sí, no sé qué piensa el gobierno, yo no soy ninguna autoridad, no tengo ninguna capacidad como para darle ningún consejo. Pero has estado casi adentro, ¿no? Sí, en otra etapa, pero lo que sí creo es que bueno, a ver, me desorienta un poco este tipo de decisiones, tipo de, a ver, el Banco Central vendiendo futuros, por ejemplo, o restricciones cuantitativas a la demanda de dólares. Son todas soluciones transitorias, no pueden ser permanentes. En consecuencia, eso diría que el gobierno tiene el diagnóstico de que esto es un fenómeno transitorio, que entonces sería un diagnóstico equivocado, a mi juicio. Entonces, estas medidas son cortoplacistas y no podrían... Pensando en que en 20 días, un mes, lo que sea, el problema desapareció. Sí, afortunadamente para disipar fantasmas no hay ningún riesgo, ni de corralito, ni de default, ni de evaluación descontrolada, esa es otra Argentina. Pero... un poco nos vamos autoinfligiendo nuestros problemas, porque por no atacar las causas, cada vez estamos más estresados. Ahora sí. Muchísimas gracias por haber estado en el octavo mandamiento. Ya volvemos.